Hablábamos ayer en el primer tema sobre si existe o no, amados Ajín, la eternidad del alma. La eternidad del alma, amados. Esto es bien importante porque, les decía, amados, es de los temas que más debemos entender debido a que tenemos nosotros, por supuesto, una fe y esa fe tiene que estar también basada en qué habrá después de este mundo, amén. Entonces, la semana pasada hablamos sobre si existe o no el infierno y la vida después de la muerte, amén. Y hoy vamos a ver la segunda parte de esto, amados, y hoy este segundo tema lleva por título el final de los impíos y la reencarnación. El final de los impíos y la reencarnación. ¿Qué final tendrán los impíos, amados, según el tema de hace 8 días? ¿Y existe o no la reencarnación? ¿Existe o no la reencarnación? Hoy la reencarnación es un tema muy popular debido al internet y debido a que la Cábala lo ha hecho popular. Pero vamos a ver de dónde surge todo esto, amados, amén. Entonces, el final de los impíos y la vida después de la muerte. Y vamos a comenzar con algo bien interesante, amados. Hace 8 días también platicaba, amados, que el fundador de la iglesia protestante, que es Martín Lutero, el fundador de la iglesia protestante nunca creyó en la eternidad del alma, amados. Es decir, que Martín Lutero nunca creyó que la gente al morir iba a un cielo o a un infierno. Nunca creyó eso, amados. Mas, sin embargo, hoy el cristianismo cree todo eso y lo cree tal cual, amados, como la iglesia católica, amados. Pero hubo, además de él, esto ya pasó mucho tiempo atrás, un hombre llamado Orígenes, amados, conocido como padre de la iglesia, Orígenes. Y Orígenes fue uno de los teólogos, por llamarlo así, que más contribuyó a la actual teología católica o cristiana, amados. Orígenes, que estuvo, si no me falla la memoria, en África, en África, él contribuyó bastante a la teología que se lleva actualmente en el cristianismo de cualquier tipo, amados. Pero Orígenes fue excomulgado por no creer en el infierno eterno. Orígenes fue sacado de los llamados santos de la iglesia por no creer en el infierno eterno. Es decir, todos llevan, por ejemplo, el san, que es santo, San Agustín, San Valentín, inclusive San, ¿no? Como una especie de santo. Pero Orígenes no. Orígenes es así tal cual dentro del cristianismo. Orígenes y se acabó. No lleva el san antes. ¿Por qué? Porque él fue sacado de todo eso por no creer en un infierno eterno, amados. Esto es importante porque vamos a ver de dónde surgen todas estas ideas, amados. Ahora bien, 200 años antes de la venida del Mashiach, 200 años antes de la venida del Mashiach, el pueblo judío no creía en la eternidad del alma. 200 años antes de la venida del Mesías, el pueblo judío no creía en la eternidad del alma. Es decir, amados, no creía que el hombre fuera a algún lugar después de morir, amados. Ni al cielo ni al infierno, a ninguna parte. No creía en la eternidad del alma. Después, ya dentro del tiempo del cristianismo, amados, hubieron los llamados evangelios apócrifos, como es el evangelio de Tomás y Pedro, que marcan supuestamente o describen un infierno eterno, tal y cual hoy lo conocemos. Existen evangelios, después un día hablaremos de eso, llamados apócrifos, que no tienen autoridad realmente, como el evangelio de Tomás y Pedro, el cual hablan del infierno eterno, amados. Esto ya pasa mucho tiempo después en el cristianismo, amados, después de la vida de Yeshua. Y antes de comenzar ya de lleno el tema, ya les di unos datos solamente, pero eso no es lo más importante del tema, amados, sino vamos a ver citas realmente importantes sobre esto. Pero antes de leer estas citas, amados, les voy a leer un relato muy pequeñito. Este relato que les voy a leer, amados, es el que según los historiadores más importantes del mundo, es el que marca en la historia como el primer relato en el cual se nombra un infierno eterno. Lo que les voy a leer a continuación, amados, es el libro que por primera vez en toda la historia del hombre describe un infierno eterno. Amén. Entonces les voy a leer solamente un poquito de este libro, es un fragmento muy pequeñito para que ustedes vean qué dice sobre el infierno eterno. Este es, recuerden, el primer fragmento en la humanidad donde se habla literalmente qué es un infierno eterno. Nadie lo escribió sino este hombre y dice lo siguiente, amados.
Está hablando, en sí es un poema, es un libro muy grande, como de poemas, y está hablando a otra persona porque quiere ir a rescatar a su padre del infierno, y entonces le habla a otra persona y le dice lo siguiente: una sola cosa te pido, pues, es fama, empiezo por supuesto la lectura, una sola cosa te pido, pues, es fama que aquí está la entrada del infierno, aquí la tenebrosa laguna que forma el desbordado Aqueronte. Séame dado ir a la presencia de mi amado Padre, enséñame el camino y abre las puertas sagradas. Está pidiendo entrar al infierno a rescatar a su padre. Había cerca de allí una profunda caverna que abría en las peñas su espantosa boca, defendida por un negro lago y por las tinieblas de los bosques, sobre la cual no podía ave alguna tender impunemente el vuelo. Tan fétidos eran los vapores de su horrible centro que exhalaba y que infestaban los aires, de donde los griegos dieron a aquel sitio el nombre de Laverno. Allí, en otra parte sigue, dice: allí moran también las pálidas enfermedades y la triste vejez, el miedo y el hambre, la mala consejera y la horrible pobreza, figuras espantosas de ver y la muerte, y su hermano el sueño y el trabajo y los malos goces del alma. Vástago y cenegoso abismo que perpetuamente hierve. En esto empezaron a oírse voces y lloros de niños, cuyas almas ocupaban aquellos primeros umbrales, niños arrebatados del pecho de sus madres y a quienes un destino cruel sumergió prematuramente en muerte antes de que gozaran de la vida. Junto a ellos están los condenados a muerte por sentencia injusta. Cerca de allí están los desdichados que, vencidos por la desesperación y aborreciendo la luz del día, se quitaron la vida con su propia mano. Circuncida de ardientes llamas, arrastrando en su corriente resonantes peñas, óyense allí los continuos gemidos y crueles azotes y el relinchar del hierro y el ruido de cadenas arrastradas. Este es el primer relato histórico donde se narra qué es el infierno. Esto solamente es un fragmento, esto es mucho más extenso, mucho más extenso, pero este es solamente un fragmento donde primera vez en la historia del hombre se escribe qué es el infierno literalmente, amados. ¿Cuál es el problema de esto, amados? ¿Cuál es el problema de este relato? Que está escrito 19 años antes de que naciera Yeshua por un escritor romano. Es la obra del poeta Virgilio, la Eneida, en el canto número 6. La Eneida, canto número 6, poeta Virgilio. 19 años antes de que por lo menos viniera Yeshua a la tierra. Y un poeta romano con influencia griega estaba describiendo el infierno. ¿Qué les quiero decir con esto, amados? Que la primera vez que se relata un infierno como lo conocemos no lo hizo el cristianismo, lo hicieron los griegos, amados. La primera vez que se relata un infierno eterno no lo hizo el cristianismo, no lo hizo el pueblo judío, lo hicieron los griegos, amados. Amén. Y este es, por supuesto, amados, el punto medular de este tema. Por eso decíamos, amados, que 200 años antes de que apareciera el Mashiach, el pueblo judío no creía en una eternidad del alma, es decir, que no había algo más allá de esta muerte, ni bueno ni malo, amados, hasta la resurrección de los muertos. Entonces, los primeros que empiezan históricamente con esas ideas son los babilonios, después los asirios, después los hindúes, después los grecorromanos, los egipcios. Si tú lees la historia, amados, en todos estos casos, lo puedes buscar en internet, te vas a dar cuenta que todas estas culturas hablan del Dios de la muerte y del infierno, amados. Es con algunas variaciones, pero todos hablan igual. Por eso te leí un fragmento de algo que es mucho antes del cristianismo, algo que viene mucho antes del cristianismo históricamente, amados. Lo puedes comprobar, te di el nombre, el autor y todo, el pasaje exacto del libro donde lo puedes leer. Y todo esto, amados, viene desde antes que por lo menos se funde el cristianismo, antes por lo menos que venga Yeshua, ya se creía en un infierno eterno. ¿Por qué? Porque esto, amados, viene de los pueblos paganos. Todo esto viene, todas estas ideas vienen de las culturas contrarias al pueblo judío. El pueblo semita judío, el pueblo de Israel, amados, se diferenciaba, como platicamos la última clase, amados, de las demás naciones en que el pueblo judío en su origen no creía en la eternidad del alma, amados. No creía que después de muerto una persona podía estar en un infierno eterno ni en un cielo con ángeles, amados. ¿Ok? Eso es algo bien importante que debemos memorizar en nuestra mente y corazón, amados. Pero entonces, si no existe un infierno para el pecador, ¿a dónde va el pecador? ¿La Torah nos dice algo sobre esto? Por supuesto que sí, amados. Por supuesto que sí. ¿Dónde está el final de los impíos?
que no es lo mismo. Miren qué tremendo, ayer me lo comentaban, ¿qué diferencia hay entre un pecador y un impío? Porque dice la Escritura que si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde quedará el impío y el pecador? Entonces hay una diferencia entre un impío y un pecador, amén. Un pecador es el que transgrede la Torah porque conoce la Torah. Un impío es alguien que no tiene ni tan siquiera Torah, amados, ni tan siquiera conoce nada, pero al fin de cuentas los dos van al mismo lugar. Entonces, ¿cuál es el punto acá, amados? ¿Cuál es el final de los impíos y de aquellos que no temen al Eterno? Salmo 37, verso 18, amados. Salmo 37, verso 18. Esta es la segunda parte del tema sobre la vida después de la muerte, amados. Salmo 37, verso 18. Bendiciones a cada uno de los hermanos que están esta tarde, amados, a través de internet. Elohim les bendiga mucho a los amados hermanos que están allá en Phoenix, Arizona, los hermanos que están en California, en Bakersfield, California, en la Ciudad de México, en Celaya, en Estado de México y en cualquier lugar donde se encuentren, amados. Elohim les bendiga mucho. En Venezuela me parece que está un amado Ak. Que el Eterno les bendiga mucho, amados, que el Eterno les bendiga mucho. Y vamos a Salmo 37, verso 18, amados. El Salmo 37, ¿cuál es el final de los impíos? ¿Qué dice la Torah sobre los impíos, amados? ¿Qué va a pasar con ellos? El final de los impíos. Y debemos aprender también algo que es bien importante. Algo que es bien importante, amados, que no todos los libros son iguales. Es decir, hay libros poéticos, hay libros de instrucción como es la Torá, hay libros proféticos, hay libros de diferente clase, amados. Entonces no podemos entender todo literalmente. Eso también ya lo aprendimos, amados. Amén. Entonces, Salmo 37, verso 18 en adelante dice, amados, conoce Adonai los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre, vida eterna. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos del Eterno, como la grasa de los carneros, serán consumidos, quemados, se disiparán como el humo, dejarán de ser, amados. Profeta Nahum, capítulo 1, verso 9. Profeta Nahum, capítulo 1, verso 9, el final de los impíos, amados. Bendito sea el Eterno, amados, por la vida de cada uno de ustedes que están estudiando, amados. Hoy platicaba también con sus amados ajín de la Ciudad de México, los amados Roetito, Suisha, Hot Félix, y ellos están también viendo estos temas, los están tomando, amados. Y hay otros hermanos que me marcaron, nuestro amado Ak Fernando allá en California, también platiqué con él esta semana. También platiqué con otros hermanos y todos, amados ajín, están atentos, amados, y están tomando estos temas, amados, y sobre todo los están creyendo, que es lo importante, amados. Y bendito sea el Eterno porque eso nos motiva a seguir adelante y vamos a seguir viendo temas muy fuertes, amados, en estos días antes del Pesaj, amados. Amén. Nahum capítulo 1, verso 9 y 10 dice lo siguiente, amados. ¿Qué piensan contra el Eterno? Él hará consumación. ¿No tomará venganza 2 veces de sus enemigos? Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. ¿Qué pasará con los impíos? Serán consumidos como hojarasca completamente seca. ¿Se parece al Salmo 37, amados? Por supuesto que sí, amados. Malaquías capítulo 4, el último libro del llamado así y mal llamado Antiguo Pacto, o Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 4, verso 1, amados. El final de los impíos. Estamos basando el tema en una cita, amados. Estamos basando el tema en un verso de un libro poético que se puede entender literal o no. No, amados, hay infinidad de citas sobre esto, amados. Hay infinidad de citas y de hecho ni tan siquiera estamos viendo todas las citas. Estamos solamente viendo algunas citas que consideramos importantes para poder seguir adelante. Malaquías capítulo 4, verso 1, dice de la siguiente forma, ajín, espero que tengan esta cita. Malaquías 4, verso 1 dice lo siguiente, ajín. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrán los abrazará, ha dicho Adonai de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, amados.
destrucción, fuego. Otra vez, amados, otra vez el mismo pasaje, es decir, otra vez la misma enseñanza, destrucción, amados, a través de fuego, el Geiná. Amén. Ahora seguimos, amados. Vamos a otra cita, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 8 y 9. Esta cita también la vimos hace una semana, más sin embargo, hoy vamos a ver algo importante sobre esto y vamos a comprobar por qué esta cita es importante para entender, amados, algo diferente al concepto que se tenía sobre la vida después de la muerte. Amén. Y que tú puedas, amados, entender qué pasa en ese momento. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 8 y 9, amados. Entonces, el tema se llama el final de los impíos, amados, y la reencarnación. Si existe o no la reencarnación. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 8 y 9, espero que lo tengan, amados. Y dice de la siguiente forma aquí: en llama de fuego, otra vez. ¿Se dan cuenta, amados, cómo es el principio siempre? En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Elohim, ni obedecen a la Besorá de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Adón y de la gloria de su poder. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. No dice de sufrimiento eterno o de infierno eterno. Pero alguien puede decir, bueno, perdición puede ser igual a condenación eterna. Perdición puede ser igual a condenación. Pero realmente esto dice, amados, el griego, por supuesto que no, amados. Hoy en día existen varias versiones de la Escritura y a pesar de que son versiones cristianas, muchas te ayudan a entender realmente el significado, amados. Y les voy a leer, por si no quieren ir al griego, o se les dificulta ir al griego, amados, se nos dificulta el griego, hay otras versiones que nos pueden acercar en español. Entonces, les voy a leer, amados, 3 versiones más del verso 9 de Tesalonicenses, por supuesto en otras versiones que te dan a entender realmente lo que dice este pasaje. La primera es la llamada Nueva Versión Internacional. Nueva Versión Internacional, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9, dice lo siguiente, amados: ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Nueva Versión Internacional. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna. Y es cristiana la versión, amados. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Nueva Versión Viviente, verso 9. Nueva Versión Viviente. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Nueva Versión Viviente. Tercera versión: Dios habla hoy. Y son versiones cristianas, amados. Podemos ir al griego y vamos a encontrar lo mismo. Dios habla hoy. Esos serán castigados con destrucción eterna y serán arrojados lejos de la presencia del Señor y de su gloria y de su poder. Estos serán castigados con destrucción eterna y serán arrojados lejos de la presencia del Señor y de su gloria y poder. Versión Dios habla hoy, amados. ¿Se dan cuenta, amados, cómo no hay ninguna contradicción o manipulación de la Escritura? Esto es lo que realmente debería decir la Reina Valera. El fin de los impíos es la destrucción, amados, la destrucción. Una aclaración muy importante, entre paréntesis, amados: la palabra eterno o eterna en hebreo no siempre se refiere a algo que nunca tendrá fin. Por eso este pasaje, o esta palabra mejor dicho, la usan los cristianos para decir que la Torá, amados, ha quedado anulada, debido a que hay muchos pasajes, sobre todo en el libro de Levítico, donde aparece la palabra por siempre. Y harás esto, pacto de zar será por siempre. Y en hebreo aparece la palabra baet o a veces olam. Entonces, por siempre. Y harán esto por siempre. Y eso será estatuto perpetuo. Y harán esto para siempre, etcétera. El caso es que en hebreo la palabra permanente o la palabra así tal cual para siempre no indica todas las veces que es algo, amado, sin fin. No indica que es algo sin fin, sino que indica algo que se usará por un tiempo determinado,
como el sacrificio o el pacto de sal, como ciertos tipos de sacrificios, será solamente por un tiempo determinado. Aunque diga en el hebreo por siempre, no significa eternidad, es decir, algo sin término, sino simplemente por un tiempo determinado, por un tiempo específico eso será. Por eso dice destrucción eterna. No significa que alguien esté vivo o en su espíritu siendo destruido eternamente, sino significa, amados, que será destruido y nunca volverá a vivir. A eso se refiere destrucción eterna, nunca volverá a vivir, y vamos a ir viendo citas sobre esto. Ahora bien, amados, una persona condenada eternamente, como se cree, una persona condenada eternamente, a fin de cuentas, tiene un tipo de vida eterna. Una persona condenada eternamente, a fin de cuentas, tendrá una vida eterna, en sufrimiento, pero a fin de cuentas es una vida eterna, amados. Dice primera carta de Juan, capítulo 3, verso 15, la carta de Juan dice que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, amados. ¿Qué significa esto? Que inclusive, amados, si una persona realmente estuviera, como pensaban los griegos, en un infierno eterno, a fin de cuentas, esa es una vida eterna. A fin de cuentas, el hombre está en una vida eterna porque está, amados aquí, pues siendo atormentado para siempre. Entonces está vivo, tiene una vida eterna. Aunque mal, pero la tiene. Eso no enseña la Escritura. Primera de Juan 3:15 dice, ningún homicida tiene vida permanente en él. Es decir, ningún pecador puede vivir para siempre. Ningún pecador puede vivir, ya sea en el infierno, que esté sufriendo, en el cielo o andando, deambulando en esta tierra, puede vivir eternamente. Tiene que ser destruido, amados. El impío, su fin es la destrucción física, pero la destrucción del alma, amados. No volverán a vivir, como lo veremos a continuación. Hablando sobre esas doctrinas, amados, que invadieron al pueblo judío mucho tiempo después de haber sido dada la Torá, amados, hay una doctrina, por supuesto, muy popular actualmente, muy fuerte, que es la doctrina de la reencarnación. La doctrina de la reencarnación, amados. Y como les comenté en el tema pasado, muchas enseñanzas vinieron al pueblo judío tiempo después, amados. Inclusive ellos creen en un purgatorio. El pueblo judío, el judaísmo, cree en un purgatorio, creen en un huerto del Edén, etc. Esas enseñanzas vinieron, amados, tiempo después, porque empezaron a ser influenciados de las naciones que les rodeaban. Y una de las enseñanzas que ellos tomaron de otras naciones es la reencarnación, amados. No existe ningún solo pasaje en la Torá, amados, que hable de reencarnación, ni en nivel Sot, ni en ningún otro nivel. No existe ningún pasaje en la Escritura que nos hable de reencarnación, amados, sino todo lo contrario. La Escritura nos habla de resurrección, no de reencarnación, que es diferente. Entonces, una de las enseñanzas más controversiales, inclusive dentro del mismo pueblo judío, es esta, la doctrina de la reencarnación, amados. Esta doctrina fue traída al pueblo judío en el siglo XII por sabios cabalistas. La enseñanza de la reencarnación fue introducida al pueblo judío en el siglo XII por sabios cabalistas, amados. Se cree en esta doctrina que el alma existe y tiene un nivel superior antes de venir a este mundo. La doctrina de la reencarnación enseña que el alma existe antes de venir a este mundo y que tiene un nivel superior estando con el Eterno. Pero cuando el alma baja a esta tierra, está en un mundo menor, inferior, y también el alma baja de espiritualidad y no puede volver a tener esa unión que tuvo con el Creador en el principio. Entonces, es decir, nuestra alma pierde espiritualidad según ellos, amados. Y por eso surge la doctrina de la reencarnación, para hacer subir el alma. La reencarnación enseña el renacimiento del alma después de la muerte y especialmente en otro cuerpo, aunque también creen que reencarnan en animales. Inclusive el pueblo judío que reencarnan en animales, inclusive en árboles. Eso creen en animales y en árboles. El caso es que la reencarnación cree en el renacimiento del alma. El alma vuelve a nacer en otro cuerpo humano en otra época, amados. Pero ¿qué dice realmente la Torá sobre este punto, amados? Sobre la vida después de la muerte. ¿Existe la reencarnación?
Vamos a ver una cita para empezar a darnos una idea de esto. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 19, amados. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 19. ¿Qué pasa cuando la gente muere? ¿Reencarna realmente en otra persona? ¿Puede reencarnar en otro ser? ¿Puede reencarnar en otra persona, amados? ¿Puede reencarnar inclusive en un animal, en una planta? ¿Eso pasa? Vamos a verlo. Segunda de Samuel 12, 19. Y segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 19 dice, amados, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, está hablando del pecado de David y que muere su niño, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa del Eterno y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño aún viviendo, ayunabas y llorabas, y muerto él te levantas y comiste pan. Él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Elohim tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Yo puedo ir a él, es decir, yo puedo morir, mas él no puede volver a nacer. Él no puede volver a mí. Entonces, amados, este es uno de los tantos pasajes que se nos enseña cómo el hombre no puede volver a esta tierra después de su muerte. No puede de ningún sentido, ni reencarnando en otro ser humano, ni reencarnando en un pájaro, ni reencarnando en un árbol, ni viniendo, amados, como espíritu y andando penando en las noches. El hombre no puede regresar para nada en esta tierra, en ninguna forma, amados. Otra cita que nos enseña eso, amados, es Hebreos 9:27, que es una cita que todos conocemos, donde dice que está decretado que el hombre muera una sola vez y después de eso el juicio. Entonces está decretado por el Creador morir una sola vez y después de eso un juicio, amados. Pero como aprendimos entonces hace un momento, amados, estas enseñanzas vienen desde el siglo XII por sabios cabalistas que introdujeron esta enseñanza de la muerte y reencarnación en el pueblo judío, amados. Pero repito, amados, el pueblo judío no ha aceptado esto en su totalidad, y en ese tiempo, cuando vino esta doctrina del pueblo judío, amados, hubieron sabios judíos que se opusieron totalmente y rotundamente en contra de la enseñanza de la reencarnación, amados. Hubieron sabios judíos que se opusieron totalmente, radicalmente en contra de la doctrina de la reencarnación. Uno de ellos, amados, es un hombre llamado Saría Gaón, el sabio Saría Gaón. Este hombre, amados, de la Edad Media, dice lo siguiente sobre la reencarnación. Este hombre es judío, era rabino, más bien era judío, ya murió, era rabino y uno de los grandes sabios de la Edad Media, Saría Gaón. Y él dice, amados, en uno de sus libros sobre la reencarnación, escuchen cómo se expresa Saría Gaón sobre este tema, por supuesto un erudito judío hablando de la reencarnación, y dice lo siguiente, Saría Gaón: he encontrado a ciertas personas que se llaman a sí mismos judíos, enseñando la doctrina de la reencarnación, la transmigración de las almas. Muchos afirman que el espíritu de un humano puede pasar a una bestia y el de una bestia a un ser humano, y otras tonterías, y tal cual dice, amados, y estupideces semejantes. Son palabras literales de Saría Gaón. Dice, para él son tonterías estas, dice. Entonces, Saría Gaón se opuso, entre otros tantos sabios, a la idea de la reencarnación, amados. Él lo veía como algo sin sentido y algo totalmente ilógico, según la Escritura, que el alma de un hombre pasa a una bestia y el alma de una bestia pasa a un hombre. Para él dice, eran tonterías, eran cosas sin sentido que no se tendrían que nombrar. Y por otra parte él dice, a los que se nombran judíos, ¿por qué? Porque esta enseñanza no vino del pueblo judío. Esta enseñanza no proviene de la fe judía, sino de otras religiones de Asia, que después fueron introducidas, por supuesto, al pueblo judío. Ahora bien, la Cábala y su popularidad han hecho esta enseñanza bastante fuerte en la actualidad.
La Cábala y su popularidad han hecho esta enseñanza bastante fuerte en la actualidad, amados. La Cábala busca explicar a través de esta enseñanza el sufrimiento, el porqué del sufrimiento, la pobreza, la enfermedad, la muerte prematura, etcétera, amados. Hay muchas cosas en la vida, amados, hay muchas cosas en la vida que son muy difíciles de explicar. ¿Por qué se muere un bebé? Porque una pareja tiene dificultades para tener un bebé y cuando nace el bebé se muere el bebé. ¿Cómo explicamos eso? ¿Por qué muere un niño? ¿Por qué alguien se enferma guardando Torá? ¿Por qué alguien es pobre guardando Torá? ¿Cómo explicamos eso, amados? ¿Cómo se explica eso? No hay ninguna cita que lo explique. Hay cosas que no podemos explicar por más que queramos, porque una familia, amados, sufre tanto, por ejemplo. Hay familias, amados, donde tienen bastantes niños discapacitados en una sola familia. Una sola mamá tiene hasta 3 o 4 niños con discapacidad, amados. Eso lo hemos visto. Eso es sufrimiento, amados, muy fuerte. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo le decimos a esa mujer que el Eterno permitió eso? ¿Cómo se explica eso? Los sabios cabalistas, por eso, han buscado explicar el sufrimiento del hombre a través de la reencarnación. ¿Por qué? Porque todo lo que no tiene explicación, ellos lo explican a través de esto, de la reencarnación. Se cree que surge en Babilonia la reencarnación y de ahí se traslada a la cultura hindú, la cual la perfecciona en la doctrina del karma. Se cree que la enseñanza de la reencarnación surge en Babilonia, no en el pueblo judío, por supuesto, sino en Babilonia, y de ahí se traslada a la cultura hindú, donde la perfeccionan y sacan la doctrina del karma. Esta palabra karma es una palabra bien común ya en nuestros días, pero la palabra karma significa causa y efecto en la cultura hindú. Karma. Y el karma, según los hindúes, el karma es algo así como la suma de las acciones de una persona, tanto buenas como malas, y tanto del cuerpo como de la mente. Estas acciones decidirán su destino en la próxima vida. Es decir, que lo que tú estás haciendo en esta vida será lo que defina tu destino en la próxima vida. Eso es el karma para ellos. Todo lo que hagamos en esta vida se va a ver reflejado en la persona que reencarnemos en la siguiente vida. Eso es lo que enseña la religión hindú en la enseñanza del karma. Entonces, explican que la vida es un ciclo, nacemos, morimos, reencarnamos, volvemos a nacer y así sucesivamente. La vida es un ciclo, es decir, la gente muere, pero vuelve a reencarnar, nace, reencarna, nace, reencarna. A este ciclo la Cábala le llamó Gilgul HaNeshamot. La Cábala le llama Gilgul HaNeshamot, el ciclo de las almas. Eso significa Gilgul. Gilgul es círculo y HaNeshamot son almas, el círculo de las almas. Gilgul HaNeshamot. La Cábala lo explicó así, es la cultura hindú, amados. Es la misma enseñanza, nada más que con letras hebreas. Las almas, dicen los cabalistas, circulan a través de vidas o encarnaciones que se unen a diferentes cuerpos humanos a lo largo del tiempo. Entonces, para ellos, Gilgul HaNeshamot, la enseñanza principal de la Cábala, es que las almas circulan a través de vidas o encarnaciones que se unen a diferentes cuerpos humanos a lo largo del tiempo. Y de aquí surge el término Tikkun HaNefesh. Tikkun HaNefesh, que significa la corrección del alma. Tikkun HaNefesh. Hay un libro muy famoso, amados, que es muy popular en todo el mundo ya, que se llama El Jardín de la Fe. Yo lo leí, amados, a mí me lo regalaron. El Jardín de la Fe tiene enseñanzas muy buenas, yo ya lo leí, amados, pero su núcleo es la reencarnación. El núcleo de Shalom Arush, de Rad Baruch, es enseñar que todo lo que pasa es porque estamos reencarnando y que se muere un niño porque reencarnamos, que era un maestro de Torah, se murió y reencarnó y después se fue al cielo a estudiar Torah. Otra vez eternidad del alma. Entonces, el núcleo de ese tema es reencarnación. Reencarnas y por eso estás sufriendo, porque estás haciendo tu tikkun hanefesh, estás corrigiendo tu alma. Algo hiciste mal en la otra vida y veniste a este mundo a corregir tu alma. Eso es tikkun hanefesh, es la eternidad del alma, amados. Y así explican ellos el sufrimiento humano.
Como hemos aprendido, amados, entonces estas enseñanzas son contrarias a lo que realmente el Eterno, amados, dejó en su bendita Torah. Todas esas enseñanzas, amados, se apartaron de la verdadera fe semita, que no creyó nunca en una eternidad del alma y mucho menos en una reencarnación, amados. Como ya vimos, esta enseñanza entonces de la reencarnación surge, según los expertos, en Babilonia, se traslada a la cultura hindú y los hindúes la perfeccionan en el karma, amados. Y esa es su enseñanza principal del karma y de los hindúes, que están reencarnando también, amados, siempre. Toda su vida van a estar reencarnando. Todo lo que dure este mundo van a reencarnar, amados. Entonces, todas estas enseñanzas son ajenas a la fe bíblica, amados, y son ajenas a la fe realmente del pueblo judío. Repito, amados, inclusive sabios judíos se opusieron a la doctrina de la reencarnación. Sabios judíos rechazaron, inclusive hasta con groserías, perdóname la expresión, la reencarnación. Dijeron, esto no viene de nosotros, esto no es algo que nosotros enseñemos, esto no es algo que la Torah enseñe, esto viene del paganismo. Y así es, amados. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, amados, porque yo no digo que esté mal leer, hay enseñanzas buenas de los rabinos, pero debes entender, amados, que los rabinos en su mayoría enseñan Kabbalah. Es una enseñanza muy apegada a ellos y el Eterno sabe por qué, y el Eterno trata con ellos. Yo no soy ni quien para juzgarlo ni para nada. Ellos hacen eso, pero sí debemos de tener cuidado, amados, no sea que empecemos a creer cosas que no vienen nada para la fe hebrea, amados. Ahora bien, aprendimos el tema pasado que un ser viviente o un ser humano solo entiende si está con alma y cuerpo juntos. Un ser humano, de hecho, la palabra psique en griego, que es alma, así traducen alma, psique, por eso se llama psicología y todo eso, psique, que es alma en griego, significa también mariposa, porque ellos se entienden como algo vivo por su propia cuenta. El caso es que, amados, para salirnos del griego y estar acá en lo hebreo, el caso es esto, amados. Un ser vivo, un ser humano vivo, amados, solamente consta de cuerpo y alma. ¿Dónde dice eso? Génesis capítulo 2, verso 7, amados. Génesis capítulo 2, verso 7. Génesis capítulo 2, verso 7. Un ser humano, un ser viviente, amados, tiene que tener las dos cosas a la vez. Cuerpo y alma juntos, amados. Cuerpo y alma juntos. Por eso el Eterno tiene que resucitarnos para premiarnos. O el Eterno tiene que resucitar a alguien y darle su cuerpo para castigarlo. Porque un ser humano simplemente no es solamente cuerpo, solamente alma. Es los dos juntos. Cuerpo y alma juntos es un ser humano. Tú no puedes separar algo, porque entonces ya no es entonces el ser humano, amados. Y Génesis 2, verso 7, dice lo siguiente, amados. Un hombre viviente. Dice, entonces Adonai Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Hayá Adán, un alma viva, amados, un hombre que vive. Y entonces, en el hebreo donde aparece la palabra aliento de vida, el hebreo dice nishmat o neshama, que significa alma. No dice espíritu, ruach, sino dice nishmat, alma. Alma. Entonces sopló Elohim alma al hombre para que viviera. Alma y cuerpo forman al ser humano, amados, no solamente una cosa. Ahora bien, por ello el Eterno juzgará a los impíos, resucitándolos de los muertos y dándoles un cuerpo para que ya conscientes, amados, puedan ser juzgados por el Creador. Ahora bien, ¿en qué tiempo sucede eso? ¿En qué tiempo sucede eso? Porque el libro de Daniel nos dice, sabemos que habrá una resurrección tanto de buenos como de malos. Pero ¿en qué momento sucede? La resurrección de los justos surge o viene al aparecer Mashiach. Cuando el Mashiach aparece, los justos vuelven a la vida para ser recompensados, amados. Pero cuando pasen un reino de 1000 años, los impíos son resucitados para ser juzgados, amados. Amén. En dos tiempos diferentes. Ahora bien, entonces,
Por esto, amados, el ciclo que el Eterno dejó no es reencarnación. El ciclo que el Eterno dejó, ¿cuál es, amados? Que el hombre regrese a la tierra de la cual fue tomado, amados. El hombre tiene que regresar a la tierra. ¿Dónde dice eso? Génesis 3:19 dice: con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y a polvo volverás. Tiene que regresar a la tierra el hombre, amados. No puede ir a otro lugar, sino tiene que regresar a la tierra. Y Salomón después explica que el cuerpo regresa a la tierra y el espíritu, el alma, el nishma, regresa a Elohim que lo dio. Amén. Eso es el ciclo de vida y muerte. Ahora bien, vamos a un salmo muy importante para entenderlo. Salmo 146, Salmo 146, verso 3. ¿Cuál es el ciclo de vida y muerte según la Torá? Vamos a entender esto, amados. Salmo 146, verso 3, amados. Salmo 146, verso 3. Por eso el hombre tiene que regresar a la tierra. Y platicamos en el tema de qué hacer en caso de la muerte de un creyente en el Mesías, que el ataúd donde esté la persona, que así el Eterno permita que fallezca, amados, que muera, tiene que ser un ataúd de madera, no de metal, tiene que ser de madera y de una madera sencilla, para que esa madera se desintegre pronto y el cuerpo regrese al polvo del cual fue tomado. ¿Amén? Entonces no puede ser metal, porque el metal lógicamente no se desintegra, o después de no sé cuántos siglos, amados, tiene que ser madera. Amén. Ese es el concepto correcto de hoy enterrar a un creyente. Salmo 146, verso 3 y 4, dice lo siguiente, amados: no confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. En los temas que vamos a seguir en Shabbat explicaremos estos pasajes sobre Yeshua y la humanidad de Yeshua, amados. No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, amados. En ese mismo día perecen sus pensamientos. En ese mismo día todo perece. Amén. Y aquí viene el ciclo de Génesis. David no está diciendo un ciclo de la Cábala, un ciclo de la cultura hindú, de Babilonia. Dice lo que dice la Torá que leímos. Pues su aliento sale, vuelve a la tierra que lo dio y todo termina, amados. Amén. Ese es el ciclo, no hay otro, amados. La Torá no se está contradiciendo en lo más mínimo. Yo no veo ninguna contradicción en las citas, en ningún sentido, amados. De ninguna manera hay contradicción. Coelet, Eclesiastés 12, 6 y 7. 12, 6 al 8. Coelet de Eclesiastés, capítulo 12, versos 6 al 8, amados. ¿O se está contradiciendo la Torá, amados? ¿Ves contradicciones? Es decir, sí, es que aquí dice que van al cielo, no, aquí dicen que van al otro lado. No, amados, no dice ninguna cosa, no dice ni una cosa ni otra. Toda el Tanaj dice lo mismo. Todo el Tanaj dice lo mismo. No hay forma de confundirse, amados, si leemos bien el Tanaj. Coelet, Eclesiastés, capítulo 12, versos 6 al 8, amados. Dice de la siguiente forma: antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Elohim que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Vanidad aquí se debe de traducir como pasajero, no como algo sin valor. Sino vanidad se debe de traducir como algo pasajero, es decir, todo es pasajero, todo es pasajero. Entonces la vida es pasajera, dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve al Elohim que lo dio. Se contradice con el Salmo 143, amados, 46, perdón, en ningún sentido, amados. No hay ninguna contradicción. Salmo 146, 4 dice: pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Entonces, amados, no veo contradicción en ninguna manera. De ninguna manera, amados, hay contradicción. Vamos a ver también qué dice Isaías, otra cita, amados, porque, le repito, amados, no estamos sacando el tema de una cita, ni de dos, ni de tres, ni de cosas que ni tan siquiera vienen acá en la Torá, sino realmente de la bendita Escritura, amados. Isaías 26, verso 17 al 19. Isaías 26, verso 17 al 19.
¿Qué va a pasar según Isaías, amados? Isaías 26, verso 17 al 19, amados. Amén, para que veamos qué dice profeta Isaías, amados. Bendiciones a cada uno de los hermanos que están esta tarde a través de internet. Bendiciones a todos, amados ajín, y un fuerte abrazo, amados. Que el Eterno los bendiga mucho y esperamos en el Eterno que se pueda escuchar bien el tema para que ustedes puedan anotar las citas, buscarlas después tal vez con calma en su casa y podamos, amados, ir aprendiendo en los caminos del Eterno, amados. Vamos a aprender cosas muy fuertes, amados, muy tremendas para bien en los próximos temas sobre el Mashiach, amados. Cosas muy tremendas, amados. Baruch Hashem, vamos a ver la Escritura como nunca la hemos visto. ¿Por qué vamos a verla como nunca la hemos visto? Porque la habíamos visto con ojos romanos, con ojos católicos, con ojos grecorromanos, amados, aún estando en las raíces hebreas. Aún estando, hablo por mí, en las raíces hebreas, vemos todavía la Escritura, amados, como lo ven aquellos que no tienen, amados, la fe hebrea, la fe de Israel. Isaías 26, verso 17 al 19 dice lo siguiente, Ajim. Isaías 26, verso 17 al 19 dice: como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos ido delante de ti, oh Adonai. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertar y cantar moradores del cielo, moradores del infierno, moradores de la cábala, ¿de dónde? Moradores del polvo, amados, porque tu rocío es como el rocío de hortalizas y la tierra dará a sus muertos. ¿Ven alguna contradicción, amados, hasta ahora? Sinceramente, amados, si esto dice otra cosa y acá parece que dice el cielo, no, amados, porque esa es la fe semita. Esta fe era la que no se había corrompido con las enseñanzas de afuera. Hoy la fe, tristemente, ha tomado enseñanzas de otros países, de otras culturas, y hoy tenemos otra fe, amados. Amén. Esta es la fe realmente hebrea. El hombre va al polvo de donde fue tomado y esperará ahí hasta que el Mashiach aparezca y le resucite, no antes. Hasta que el Mashiach aparezca. Pero es que esto está después o antes del Mashiach. El Mashiach vino a cambiar todo eso. El Mashiach nos llevó al cielo ya. El Mashiach ya es diferente. Con el Mashiach todo cambió. ¿En serio todo cambió con el Mashiach, amados? Entonces vamos al libro de Juan, capítulo 11, verso 11. Para ver si realmente ya cambió todo con el Mashiach, amados. El Mashiach vino a cambiar los tiempos, vino a cambiar la Torá, vino a cambiar la resurrección de los muertos, vino a cambiar la fe judía. Amados, Elohim nos libre, eso no hizo nunca Yeshua. De hecho, al contrario de eso se le culpa a Yeshua que cambió la fe, amados. ¿Por qué? Porque cuando ve un judío nuestra fe, amados, dice, eso no es fe. Lo que tú tienes no es fe. ¿En qué crees? No, pues creo en cielo, en infierno. No, pues eso es de Platón, cuando no es fe judía. ¿En qué más crees? Pues creo en un Mesías así, así. No, eso tampoco es fe judía. ¿En qué más crees? Y así todo cambia, amados. Lógicamente ningún judío va a creer que nosotros tenemos esa fe. En ningún momento, porque ellos conocen su fe, amados. Juan capítulo 11, verso 11, y por eso dicen que Yeshua vino a inventar otra religión, amados, cuando eso está totalmente equivocado. Juan capítulo 11, verso 11, para ver si Yeshua cambió lo que ya leímos hasta ahora. A ver qué dice Yeshua sobre lo que hemos leído hasta ahora. ¿Realmente Él lo cambió? ¿Él trajo un mensaje diferente? Elohim no lo quiere. Elohim nos libre, amados, de que Yeshua haya hecho eso. Para nada, amados. Todo lo contrario, Yeshua confirmó las palabras de Moisés y las palabras de los profetas. Juan capítulo 11, verso 11, lo tenemos, amados. Dice de la siguiente forma, amados: dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. La muerte, según la cultura hebrea, es un sueño, ya lo aprendimos. Amén. ¿Por qué? Porque va a un letargo, amados. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará o se despertará. Pero Yeshua decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Yeshua les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Yeshua y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, amados.
Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15, perdónenme, perdí la palabra, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a Miriam para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Yeshua venía, salió a encontrarle, pero Miriam se quedó en casa. Y Marta dijo a Yeshua: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Elohim, Yeshua es Elohim, por más también sé ahora que todo lo que tú pidas a Elohim, Elohim te lo dará, Dios te lo dará, amados. Es muy claro la Torah, amados. Yeshua le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Aquí hay una explicación muy importante, amados. Yeshua no le dijo: déjalo, que Lázaro está en el cielo. Déjalo, que Lázaro está bien, está en el cielo. Deja a Lázaro descansar, está en el cielo. Ellos sabían que no iban a ninguna parte, amados. Lázaro está muerto y por eso querían que le resucitara, amados. Y entonces dice: yo sé que va a resucitar un día, en el día postrero. Y le dijo Yeshua: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Entonces, amados, Yeshua en ninguna manera está contradiciendo lo que ya escribió Salomón, lo que escribió Isaías, lo que escribió David, lo que dice Génesis capítulo 2 y 3. En ninguna manera está contradiciendo esto Yeshua. Está simplemente, amados, confirmando la Torá y la palabra de todos los profetas, incluyendo David, que también fue un profeta. La muerte, amados, es el sueño en el cual cae el hombre y no se mueve de ahí hasta el día de la resurrección. No va a salir del polvo, no va a ir a ningún lado, no va a ir ni a cielos ni infiernos griegos, no va a ir al Hades griego o al Tártaros, ni tampoco va a ir al Olimpo, al cielo griego. No va a ir a ningún lado, va a estar ahí hasta el día que el Mashiach le levante de entre los muertos, amados. Pero a poco, amados, ¿esta es nuestra esperanza? Sí, esta es nuestra esperanza, amados. Juan capítulo 6, verso 39. Juan capítulo 6, verso 39, amados. Juan capítulo 6, verso 39, amados. Ahí atrasito, amados. Juan capítulo 6, verso 39, amados, y 40. Y dice de la siguiente forma, Juan capítulo 6, verso 39 y 40, dice, amados: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuándo viene esa vida eterna? ¿Al morir? En el día postrero, al resucitar. Yo le tengo que resucitar y tendrá vida eterna. No tiene vida automáticamente, amados. No va a poder tener vida al momento de morir. Esa vida tiene que manifestarse hasta la resurrección de los muertos y nada más. Esa es la fe judía realmente, amados. Y lo dice Yeshua. Si tú lees con ojos romanos, amados, tú vas a decir que hay cielo, infierno y no sé qué tantas cosas. Si tú lees, amados, con ojos judíos, hebreos, te vas a dar cuenta que Yeshua nunca rompió con el monoteísmo judío y nunca rompió con la fe judía ordinaria, amados. Yeshua guardó toda la Torá y todos los profetas. Amén. No está diciendo nada en contra de Moisés, no está diciendo nada en contra de los profetas. Nadie se levanta de los muertos hasta el día de la resurrección y entonces tiene vida eterna. Hasta ese momento, antes no. Antes nadie vive eternamente hasta el día de la resurrección de los muertos y nada más, amados. Y ya vamos prácticamente a terminar. Salmo 6, verso 5, este también lo leímos hace 8 días, pero lo vamos a leer, a repetir ya para terminar, amados, para que quede bien clara esta enseñanza, amados. Nadie se levanta de los muertos hasta el día que Yeshua regrese. Nadie se va a mover de ahí hasta el día, amados, que Yeshua regrese. De hecho, también lo dice, si no me falla la memoria, Juan capítulo 5, verso 24, y oirán la voz del Hijo del Hombre, y todos los que están en el sepulcro saldrán para vida eterna.
Lo repitió muchas veces, no es una cita, amados, es todo el Tanakh viéndolo con ojos hebreos. Todos van a resucitar de sus sepulcros hasta oír la voz del Hijo del Hombre. Si nosotros morimos antes de que Yeshua venga, amados, no vamos a ir en ningún lado. Tenemos que esperar allí. De hecho, una oración muy bonita judía, amados, una oración bien bonita, judía, de los sidurín judíos, dice, tú muestras compasión, o aquel que muestra compasión con aquellos que duermen en el polvo. Y también dice, aquel que es fiel con aquellos que moran en el polvo. Es decir, amados, la fidelidad del Eterno se muestra en que aquellos que le amaron, aquellos que le sirvieron, aquellos que en esta vida dieron todo, no permanecerán para siempre en ese sepulcro. Y está escrito sobre Yeshua, no dejarás mi cuerpo en el sepulcro, ni dejarás que tu santo vea corrupción. Amén. Yeshua no fue al cielo o al infierno, Yeshua estaba en ese sepulcro y le fue resucitado con el poder de Elohim, amados. Amén. Entonces es lo mismo con nosotros. No, amados, aquí vamos a ser olvidados por el Creador. No vamos a perecer para siempre. Habrá un día, solamente el Eterno sabe cuándo, amados, cuando manda a su Mashiach y todos los que obedecieron escucharán la voz del Mashiach, el shofar sonando, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Esa es la verdadera vida eterna, amados. En ese momento sus muertos vivirán, como dice Isaías. Los que la amaron, los que en esta tierra buscaron su presencia, como ya aprendimos, los que en esta tierra amaron al Creador con todo su corazón, con toda su alma, aquellos que inclusive que darán la vida por el Mashiach, no serán olvidados en el sepulcro. Oirán la voz del Mashiach y entonces, amados, resucitarán en el día postrero, amados. Salmo 6, verso 5, amados. Les voy a leer esta cita antes de leer el Salmo. Es Juan 5, verso 25. Juan 5, verso 25 dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Elohim y los que la oyeren vivirán, amados. Amén. Entonces esta es la promesa del Creador, oír la voz del Hijo del Hombre y resucitar de los muertos. Ellos, aquellos que aman al Eterno, no permanecerán para siempre, amados, en el Sheol, en la muerte, amados. La muerte, como dice 1 Corintios 15, no tendrá más poder sobre ellos. La muerte no los detendrá, la muerte no los abrazará ahí. Ellos resucitarán en el día postrero. Salmo 6, verso 5 dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. La muerte no hay memoria de ti. Y en el Sheol, ¿quién te va a alabar? No hay nada después de la muerte. Salmo 88, verso 11 y 12. Ninguna cita, amados, se está contradiciendo. Los que nos contradecimos somos nosotros por tomar cultura griega y después intentarla moldar a la cultura hebrea, amados. Por supuesto que hay infinidad de contradicciones y no entendemos nada, amados. Salmo 8, verso 11 y 12, amados. Salmo 88, verso 11 y 12 dice aquí, será contada en el sepulcro, no desde antes, amados, desde el verso 10 dice, Salmo 88, verso 10 dice, amados, manifestarás tus maravillas a los muertos, se levantarán los muertos para alabarte, para exaltarte. ¿Será contada en el sepulcro tu compasión o tu verdad en el lavadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Entonces, ¿qué conclusión tiene esto, amados? Los muertos no vivirán hasta el día que el Mashiach venga en los cielos con voz de shofar, con trompeta de Elohim, y los muertos en Mashiach resucitarán primero, amados. Esa es la vida eterna, esa es la verdadera vida eterna. Cuando el Mashiach ponga sus benditos pies en esta tierra, los muertos resucitarán, no antes. Por eso platicamos ya como conclusión, amados,
Por eso ya, ahora sí ya acabamos aquí, amados, como conclusión. Todo lo que vamos a hacer en esta vida es todo, amados. Lo que va a tener recompensa es esta vida. Todo lo que exaltemos en esta vida es todo. Lo que estudiemos en esta vida será todo. Lo que hagamos en esta vida será todo. La sedecá que tú des a otros, eso es todo, amados. Ya no hay obras en el sepulcro, ya no hay obras en la muerte. Todo se acabó. Ya lo que no enseñaste, no lo enseñaste nunca. Lo que no aprendiste, no lo aprendiste nunca. Lo que no ayudaste, no ayudaste ya nunca. Ya no hay más oportunidad de hacerlo. No hay reencarnación. No hay otra manera de componer nuestra vida. No existe la corrección del alma. Lo que hacemos en esta vida será todo, amados. Después de la muerte ya no hay nada. Todo lo que hagamos en esta tierra será todo. Será absolutamente todo, amados. Por eso vive cada día al máximo, y no me refiero al pecado. Vive cada día al máximo en el Creador. Adórale cada día como si fuera el último, amados. Como si fuera el primero, porque debemos hacerlo con amor, pero como si fuera el último, porque ya no habrá más, amados. En el sepulcro ya no hay memoria de ti, dice David. Ya no me voy a acordar de nada. Ya todo terminó, amados. Amén. Entonces, por eso, amados, eso nos tiene que llevar a aprender esto. Muchos pueden decir, y se me olvidaba este punto, bueno, tú enseñas a la gente a vivir sin temor porque enseñas que no existe infierno. No, yo no estoy enseñando a vivir sin temor. Yo estoy enseñando lo que dice la Torá, amados. Si la gente quiere vivir sin temor, es su decisión, pero aquí nunca se ha enseñado eso. De hecho, hay gente que se va porque no le gusta el temor al Eterno, pero esa es decisión de ellos. El caso, amados, es que aquí nunca, y de hecho yo te lo he dicho, el día que tú mires que yo enseño cosas que no son el temor al Eterno, ese día por favor escapa por tu vida, ese día por favor busca otro maestro, porque aquí te vas a perder. Pero el momento, amados, que seguimos exhortando que la gente viva en santidad, no como hace el cristianismo por temor al infierno, porque sería un temor terrible. Si solamente buscamos al Eterno para no irnos al infierno, qué terrible, amados. A fin de cuentas ahí vamos a acabar un día, no al infierno porque no existe, pero a la destrucción eterna. El caso, amados, es que vivamos y busquemos al Eterno por quien es Él, por amor a Él, por amor y temor a Él, y no acabar en un infierno, amados. Y por otra parte, amados, la otra enseñanza es esta, amados. No hay vida más allá hasta la resurrección de los muertos. Por lo tanto, todo lo que podamos hacer hoy, amados, será todo. Eso es todo, amados. Miren qué ejemplo, y el Eterno me lo recordó esta semana. Yo pude platicar a través de unos amados ajín, los amados Mario, su Isha, que están en Phoenix, Arizona. Conocieron a una amada Jod. Mira qué enseñanza tan tremenda, amados. Para mí fue una enseñanza grande, gadol. Conocieron a una amada hermana de 88 años. Tiene 88 años la hermana, es de Puerto Rico y vive en Estados Unidos. Y la conocieron, amados. Y dice, la Jod quiere platicar contigo. Digo, sí, por supuesto, vamos a platicar con la hermana, a conocerla. Y platicamos por teléfono, y en vez de cualquier cosa, amados, la hermana me preguntó la Torá. Ella quería, dice, todo lo que tú estás enseñando, yo ya lo creo. Lo que tú enseñas, yo ya lo creo. Yo ya creo todo lo que tú enseñas, lo único que quiero son citas para confirmar la enseñanza. Pero todo lo que tú enseñas, yo ya lo creo. Yo ya creo todo eso que tú enseñas. Lo único que quiero son citas para poder ministrar y para poder tener más entendimiento. Es lo único que quiero. Y también quiero citas sobre este y otro tema. El caso es que me pidió citas sobre un tema que todavía no se ha dado acá, amados. Vamos a hablar sobre la humanidad del Mashiach. Un tema, amados, que va a romper totalmente con la enseñanza cristiana. Ese tema, amados, es ir totalmente en contra del cristianismo. No es otra cosa, no es ponerse equipá, talit y todo eso. No, no, no. Es ese tema que vamos a ver sobre el nacimiento del Mashiach, es todo lo contrario a lo que tú te puedas imaginar de cristianismo. Es todo lo opuesto al cristianismo. Y yo no pensaba dar ese tema, amados, te soy sincero. Yo ya lo creo, etcétera, etcétera, pero yo no pensaba dar ese tema hasta mucho tiempo después, amados. Y la hermana me marcó y me dijo, ¿me puede ayudar con citas sobre este tema en específico? Yo ya lo creo, pero necesito citas. Y le digo, sí, Ajot, vamos a dar este tema y le vamos a ayudar con citas. ¿Cuál es la lección del Eterno? Que yo pensaba para otro tiempo. Bueno, voy a dar este tema, pero después. El Eterno me dijo, no, dalo, pero ahora se acabó. Vas a dar ese tema, se enoje quien se enoje, se vaya quien se vaya, me deje de hablar quien se... No importa, amados. Bendito sea el Eterno. Se va a dar realmente la verdad.
Se va a dar la verdad y suena fuerte, aunque nos cueste la vida, amados. Se va a predicar la verdad. No existe infierno, Yeshua no es Dios, no es Elohim, no existe infierno, no existe un cielo como lo conocemos y Yeshua no fue concebido según el cristianismo. Y te lo voy a mostrar con citas. Yeshua no fue concebido según el cristianismo por obra del Espíritu que cree el cristianismo, porque eso viene también del paganismo, amados. Y son temas, amados, que por supuesto a muchos no les van a gustar, pero muchos, como esta hermanita de 88 años, quiere escuchar y a ellos se va a predicar, a ellos se va a alimentar, amados, y voy a ser fiel al Creador, amados, y a predicar la verdad. Yo, amados, te repito, pensaba predicarlo tiempo después, pero esta semana el Eterno me dijo, no es lo que tú quieras, es lo que yo te mando, y lo predicas antes. Y se acabó, amados. Se acabó, se va a predicar esto, amados, y repito, eso es totalmente en contra del cristianismo, y me van a llamar hereje por predicarlo, por supuesto que sí, me van a llamar apóstata, y me van a llamar que estoy loco, que estoy ciego espiritual, que creo en los rabinos, lo que quieras, amados, no me interesa. Voy a predicar la Torah porque amo al Creador y porque esa es su verdad, no importa qué diga el diablo a través de las personas, el Eterno, bendito sea, quiere traer la verdad a este mundo y bendito sea el Eterno que nos permitió ser un medio para predicar la verdadera Torah, amados. Baruch Hashem, y lo vamos a ver muy pronto. Así que prepárate, amados, para el tema más fuerte que has escuchado en tu vida, sin exageración. Prepárate para el tema más fuerte que has escuchado en tu vida sobre Yeshua HaMashiach. Y yo sí creo que Él es Yeshua, mi Mesías, y lo creeré hasta el último día de mi vida. Hasta acá el tema, amados. Aquí vamos a ponernos de pie.